Este, ya creo que ya estamos, ya estamos. Hola, hola, buenas tardes, muy tardes, auxilio, socorro, lo siento, me disculpa a todos por la tardanza. Lo que pasa es que aquí ando con mis amigos de Kineom, estoy aquí en la formación de yoga, y no nos podíamos conectar porque ya saben, las máquinas nada más no conocen el lugar y no se quieren conectar, ¿no? Pero ya estamos aquí transmitiendo, hoy nos toca compartiendo café y tostada, nuestro tercer episodio, ya estamos con Patti Mullen otra vez desde Argentina, ha sido la host durante 3 episodios porque la verdad pues es que se están uniendo las demás personas, próximamente van a entrar nuestros compañeros de Kineom, que es un matrimonio que trabaja junto y también hace sus cosas separados, entonces pues es una dinámica súper mega padre, porque sí se puede trabajar en pareja y sí se puede llevar procesos en pareja y sacarlos adelante, ¿no? Entonces, por favor, si nos están viendo, díganos si se ve, si no se ve. Voy a meterme por acá por el teléfono porque la computadora nada más no me quiere agarrar. No está respondiendo. Entonces, sí. Ya está Gisela, Anahata o Anahata, no sé cómo, perdón, Luna de Patti. Patri, te dicen Patti. Sí, Patri me dicen allá, acá digo, sí. Ok, bueno, ya estamos por acá. Bueno, se escucha y se ve muy bien. Hola, Cris. Todo perfecto. Muy bien, Patti, pues ahora sí, bienvenida otra vez a Compartiendo Café y Tostada. Yo acá desde Mazatlán, Sinaloa, y tú desde Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar acá otra vez charlando de todas estas cuestiones tan importantes, ¿no? Sí, el tema de hoy está cuando Patti me mandó, porque la dinámica entre nosotros los asesores es que ellos me propongan el tema, ¿no? Que nosotros lo platiquemos y que en conjunto, ¿por qué? Porque al final del día yo también estoy aprendiendo. Entonces, parte de lo que es compartiendo vino o café y tostada, pues es que yo aprendo y en mi aprendizaje les muestro también a ustedes. Patti, hoy nos vas a hablar de lo que viene siendo las creencias, como lo voy a sintetizar nada más en algo más, las creencias con las que vivimos, con las que nos movemos, con las que y nos guiamos. Al final del día yo puse un extracto donde, por ejemplo, de cuando escuchamos esa voz interior o ese algo que nos dice, no hagas esto porque así no es, o no te vayas, o mejor quédate aquí porque te van a regañar. Realmente, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Nosotros mismos, nuestra conciencia, o estamos escuchando una creencia? Entonces es un tema súper mega amplio porque prácticamente si analizamos nuestro día a día, todo el tiempo nos están diciendo creencias, todo el tiempo. Entonces, bueno, Patti, te dejo la palabra entera, como dicen por acá. Bueno, sí, te propuse este tema en estos primeros encuentros porque creo que es interesante ir abordando como temas generales primero, como distintos enfoques que puedan como ayudarnos a situarnos a dónde estamos parados, ¿no es cierto? Partiendo de la base de que nuestra vida es el resultado de una información. Vamos a plantearlo así, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que surge, obviamente, es el resultado de qué información. Porque vos fíjate, Violeta, que esto que vos dijiste recién, sí, a ver, nuestras creencias crean nuestra vida, o las cosas que creemos, el sistema de creencias genera la realidad. Estas a veces parecen frases que se dicen pero que no se comprenden verdaderamente, como decíamos en el pequeño extracto, ¿no?, de promoción del encuentro de hoy, que no se comprende el alcance que tienen, la dimensión que tienen, la verdad que tienen en nuestra vida. Por eso, en todos estos procesos de despertar, de tomar conciencia de muchas cuestiones que hay en nuestra vida, es interesante que comprendamos qué significan estas palabras, qué significa que las creencias crean realidad y por qué sería importante que nosotros entendamos qué significado tiene esto. Porque como decía recién,
nuestra vida es el resultado de una información. Esa información está justamente alimentada por un sistema de creencias que se ha incorporado en nuestra vida de una manera absolutamente automática. Prácticamente, como siempre decimos, hasta que uno no hace un trabajo consciente, el sistema de creencias que ha manejado su vida ha sido absolutamente el producto, ahora vamos a ver de qué, ¿no? Pero seguro que no ha sido producto de algo elegido. Entonces, normalmente uno ve, si lo vemos en términos de información-resultado, ¿no es cierto? Y el resultado, que es mi vida, como bien dijiste vos, mi vida, mi forma de experimentar las creencias, la manera de conectarme en los vínculos, lo que yo pienso sobre la vida y sobre las cosas, lo que yo pienso que yo soy. Todos estos aspectos tan fundamentales de nuestra vida son el resultado de lo que nosotros pensamos, del banco de datos, vamos a decirlo así, que está instalado en nuestra mente subconsciente. ¿De dónde salió ese conjunto de datos que está instalado en nuestra mente subconsciente? Vamos a ver 4 o 5 puntos fundamentales para que cada persona que quizás nos está escuchando o nos vaya a escuchar pueda ir como haciendo un trabajo autorreferencial, de poder identificar, entonces lo que yo pienso sobre mí no es la verdad de lo que soy, la forma en que me manejo por la vida y me relaciono en mis vínculos no es el resultado de lo que yo había elegido conscientemente. La identidad que tengo, identidad la digo entre comillas, o mi personalidad, como a veces la sostenemos, no es el resultado de algo que yo elegí de manera consciente. Ahora vamos a ver, por supuesto, que no es el resultado, ¿no?, de algo elegido conscientemente. Entonces, pensemos esto, Violeta. Desde el momento que un ser humano es engendrado en el vientre materno y antes, porque trae ya toda una información del árbol familiar, del transgeneracional, o sea, viene una información ya rodando, vamos a decir así, al momento que una persona es gestada. O sea que ya en su memoria inconsciente, en ese compartir el campo transgeneracional a nivel inconsciente con todo el clan, ya viene con una información predeterminada y condicionante. Después es gestado en el vientre materno. Toda emoción, vivencia, experiencia que la madre atraviese durante la gestación de ese bebé, como el bebé comparte el campo emocional materno absolutamente hasta aproximadamente los 6, 7 años de vida, según las miradas, hay distintas fechas, digamos, que se establecen, el bebé y la madre son un solo campo unificado emocionalmente. Entonces, toda vivencia, experiencia, dolor, sufrimiento, estrés, que la madre viva durante la gestación para el bebé queda impregnado en su campo emocional inconsciente y es lo que denominamos las primeras programaciones inconscientes en una persona. Esto va instalando después a nivel subconsciente totalmente una cierta forma de percibir, una cierta forma de sentir. Voy a dar un ejemplo muy, muy cortito para que se entienda. Suponete que cuando mi madre está embarazada, creo que este ejemplo lo di la vez pasada, mi padre la abandona. Entonces, ¿cómo va a vivir esa persona? En una impronta inconsciente, bueno, ya hay una sensación de abandono, totalmente inconsciente, pero eso ya está subyacente en el inconsciente de esta persona. Luego vienen, cuando el niño empieza a crecer un poquito, nace todo esto y empieza a crecer, empiezan como las propias experiencias que tenemos durante la niñez, ¿no es cierto?, en ese contacto con el entorno, con la familia que nos ha tocado. Entonces, ahí empezamos a tener una primera percepción de las experiencias propias y a instalar en nosotros de manera absolutamente naturalizada e involuntaria las primeras creencias de cómo es la vida, cómo soy yo, cómo me miran, si soy valiosa o no soy valiosa, si soy aprobada o no soy aprobada, si sirvo o si no sirvo. Entonces, toda esa información empieza a entrar vertiginosamente en mi mente subconsciente y se instala en ese banco de datos del que hablábamos hace un ratito. Entonces, esto va conformando quién yo creo que soy. Si me miraron bien, soy una persona buena, soy una persona aprobada, soy una persona en la que los demás confían. Si me miraron mal, por decirlo así, por las circunstancias conflictivas de un cierto entorno, voy a sentirme que a lo mejor soy mala, que soy peor que los otros, que nadie me quiere. Entonces, esto va construyendo, como te digo, Violeta, de una manera totalmente automática
y desconocida para la persona, una cierta identidad y construye también un cierto personaje. Yo soy así, yo puedo esto, yo no puedo esto, yo debo hacer esto, yo no debo hacer esto. Entonces, esto va consolidando como una estantería, como una biblioteca de información que uno termina, como digamos, resumiendo en mi personalidad. Yo soy así. Entonces, hasta este punto, imagínate, no hemos elegido nada de manera consciente. Y a lo mejor yo ya tengo 40 años cuando estoy en este estadio, pensando que yo soy así, que esta es mi personalidad, que yo tales cosas no puedo hacer. Entonces, fíjate cómo viene una información que nosotros no hemos elegido, producto de la historia familiar y de lo que sucedió ahí, y estamos hoy funcionando con ese sistema de creencias internalizado, y eso va creando la realidad que yo vivo. Porque a veces pensamos, Violeta, también que, bueno, no, yo en la vida me manejo así, soy así, porque, viste, las cosas son así, la gente es así, y las cosas pasan porque pasan. No, esto no es así. La vida que yo vivo es el resultado de la información que tengo adentro. Y yo voy a ir justamente a vivir en el mundo exterior la información que yo traiga de mi historia, de esa personalidad automatizada. Entonces, esto nos da como un enorme protagonismo y una enorme posibilidad de cambio si nosotros podemos tener esta conciencia. Porque si yo lo planteo en estos términos, de que lo que yo soy hoy es el resultado de lo que he pensado sin elegirlo a lo largo de mi vida, y lo que estoy viviendo hoy o soy hoy no lo quiero o me gustaría que fuera diferente, si yo voy a ese sistema de creencias y me fijo qué fue lo que me bloqueó, qué fue lo que me limitó, cuáles fueron las mentiras que me dije sobre mí, porque por ahí me las dijeron otros, y también sucede esto, Violeta, que, a ver, cuando uno ha sido mirado de una manera no favorable, por ejemplo, desvalorizado o rechazado o lastimado o ha tenido violencia, la forma en que los demás me han mirado a mí termina siendo la propia forma en la que yo me miro a mí misma. Termina siendo mi autopercepción. Entonces salgo al mundo y ya esas personas que me miraron mal, vamos a decir así, a lo mejor ya ni siquiera están vivas, pero yo cargo en mí misma con una automirada de desvalorización. Me compré la mirada, me la creí, la confundí con quien yo verdaderamente soy. ¿Se comprende, Violeta? Sí, sí, sí me acabas de transportar a mi niñez, diferentes situaciones, la voz que escuchamos de nuestros padres es algo que toda la vida nos va a perseguir. Lo que nuestros padres nos dijeron. Yo, fíjate, a pesar de tener un conocimiento de esa parte, en algún momento caí también como madre en ser una imposición a mis hijos con una voz. De hecho, no sé si han visto en internet, hay un dibujo que dice, está una persona y le insertan y le dicen, eres un inútil, y se le mete así por el cerebro el inútil, y como que se le corroe así todo la frase, y él lo ve en todos lados, ¿no? Que él es una persona inútil. Entonces, como padres, y no sé si ahí en Argentina suceda mucho, pero aquí en México hablamos mucho, como padres somos muy despectivos, o sea, somos padres que decimos groserías en su mayoría. No estoy diciendo que todos, pero es esa cultura, ¿no? Donde al niño le das un amor narcisista. Estaba hasta ayer leyendo esa parte, ¿no? Y también algo muy importante que lo platicamos para el tema es lo del proyecto sentido, y es algo que casi no se habla como tal. Yo la primera vez que escuché del proyecto sentido fue una con las personas con las que yo empecé a tomar constelaciones, Marta Osuna, y ella me habló de lo que es el proyecto sentido, y vimos un video que es con un francés, Jean Guillaume, sí. el francés me encanta, pero no es lo mío. Sí, entonces sí. Me impresionó porque él hablaba de cómo él explicaba la historia de una persona que la madre va a la cárcel, y para que ella pueda salir de la cárcel se embaraza, y, sí. Y él en su vida posterior
se dedicaba a salvar mujeres, porque la Exacto. madre Sí. inserta un proyecto sentido en el hijo que Claro. era salvarla de la cárcel. Entonces, ¿cuántas Sí. veces no nos insertan ya esa información desde la gestación como de, ese es el hijo que no me va a dejar, ese es el hijo que se va a quedar conmigo si mi esposo se muere, ese es el hijo que me va a cuidar, o este hijo no lo quiero, o este hijo no está gestado? Y en astrología se le llama sanar la herida del nacimiento, que es el quirón. Entonces, te muestran que la herida de nacimiento es algo muy importante que tiene uno que sanar para poder también soltar todas las creencias que te insertan desde, porque ustedes saben que las palabras son mágicas, entonces ya imagínate todo el contexto, como dice Patti, de la gestación en sí, con el proyecto sentido, más todo lo que se acumula, así como te dicen, ay, ponle música de Einstein, hay niño, y cositas de antes, que ya es que se usaba mucho, Sí. es lo mismo con lo negativo, o sea, Claro. el niño no ve que es mamá y él, el niño para él es su mundo, o sea, Claro. El mismo así campo. como come, como se alimenta la madre, también son los sentimientos. Entonces la madre está estresada, si la madre tiene un problema con el jefe, con los padres, con todo eso va de Tal información. cual. Claro, Entonces, tal Pati, cual. platícanos Claro. de lo que es el proyecto sentido y el cómo impacta muy fuerte en la vida del ser humano. Claro, bueno, esto que vos contaste de Jean Guillem es justamente la historia de Marc Frechet, que fue el que acuñó y que descubrió y estableció el concepto de proyecto sentido. Marc Frechet era esta persona, este francés, que tal cual lo contaste vos, la madre era una activista política en su momento y por miedo de ir a la cárcel, por unas ciertas situaciones que había habido, ella se embaraza para que el juez le tuviera piedad y no la enviara a la cárcel. El juez no se apiada y igualmente la manda a la cárcel. Así es. Entonces, Marc Frechet, que se estaba gestando en el vientre materno, pasa sus primeros meses en prisión, tanto el embarazo como los primeros 9 meses de vida. Entonces, esto hizo que él después, tal cual lo dijiste, se dedicara, estudiara psicología, psicoanálisis, todo esto, y se dedicara a salvar mujeres, rescatar mujeres, con lo cual estaría rescatando a su propia madre del encierro y de la falta de libertad. Entonces, fue su propia experiencia de vida la que lo llevó a descubrir esto, la importancia de este periodo, porque el proyecto sentido para todas las personas que nos están escuchando, que no tienen por qué conocer esta información, lo podemos definir como un periodo de tiempo que va desde 9 meses antes de la gestación, con lo cual aquí ya están incluidas las expectativas conscientes e inconscientes de nuestros padres, el para qué nacemos, con qué objetivo consciente e inconsciente, ¿sí? Porque uno puede decir, ay, no, yo quiero formar una familia, esa es la motivación inconsciente. Pero puedo desde lo inconsciente necesitar que nazca un hijo, tal cual dijiste vos, para que me cuide, para reparar mi propio abandono de niño, poder cuidar a alguien como a mí nadie me cuidó, ¿no? Entonces, el proyecto sentido sería desde 9 meses antes de la gestación, toda la gestación de los 9 meses y hasta los 3 años de vida. O sea que hay un periodo de 4 años y medio, más o menos, que denominamos el proyecto sentido. Todo lo que ocurra a nivel emocional, en el padre y en la madre, en el campo familiar, ese ser que viene al mundo lo va a traer como una impronta grabada en su memoria inconsciente y va a determinar de una manera sustancial, Violeta, la forma en que esa persona vaya transitando sus experiencias en la vida. Va a ser como un sello, como un caminito que le va a marcar, bueno, acá vas a ir por el caminito del abandono, acá vas a ir por el caminito de la desvalorización, acá vas a ir por el caminito del rechazo, y casualmente, entre comillas lo digo, sincrónicamente, uno va a ir atravesando sus experiencias absolutamente determinado por el proyecto sentido. Por eso es tan importante que estas cosas se conozcan, porque uno a veces puede comprender, vos suponete una persona que toda la vida en todos los entornos, en todos sus trabajos, en todas sus parejas, se ha sentido desvalorizada, se ha sentido dejada de lado, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué cosa estará mal en mí? Y uno investiga la historia de esa persona y a lo mejor esa persona la quisieron abortar, nunca tuvo un lugar, la rechazaron de plano ya desde el momento en que apenas estaba con una posibilidad de estarse gestando en el vientre materno.
Entonces, cuando uno comprende que las experiencias que yo he estado viviendo están totalmente determinadas por esta información, entiende que el problema no es que lo tenga uno, sino que la información que trae le hace atravesar experiencias en ese sentido. ¿Se comprende, Violeta? Yo, a mí, mi pata de palo es mi maternidad. Yo desde que decidí ser madre, como todos dije, no quiero ser lo que mis padres fueron. Pero entre más me lo negaba, más lo repetía. Sí. Pero cuando me doy cuenta de todo esto, para mí es como un shock porque me doy cuenta de todo el daño que le he hecho a mis hijos, inconsciente o conscientemente, porque llega un momento también en que lo haces consciente, pero como ya es tu día a día, lo continúas, lo perpetúas. Pero hasta llegar a justificar y decir que regañen a mis hijos, otros los regaño yo, la maestra no los puede regañar, cosas de ese tipo, ¿no? Que llegamos hasta justificar para poder justificar, vuelvo a decir otra vez la palabra, el maltrato que les hemos dado a nuestros hijos desde la verbalización. Y ojo, a veces no es tanto el lenguaje verbal, el físico también nos dice mucho. O sea, podemos a lo mejor no decirle nada a nuestros hijos, pero si se nos acercan, los ignoramos, les volteamos y los vemos con cara de ¿qué quieres, niño? O sea, para mí es algo que por eso estoy aquí en estas cosas. Claro, claro. Porque deseo generar ese cambio de conciencia, porque es algo que yo he estado aprendiendo. O sea, yo llegué a ser una mamá tan explosiva que mis vecinos me decían, oye, bájale. O sea, bueno, no mis vecinos, un vecino nada más, uno que adoro. Entonces, pero también yo vivía un momento muy difícil en mi vida, entonces es todo un punto con pegado, pero yo no tenía las herramientas. Claro. En aquel momento, a lo mejor las herramientas no estaban al alcance de mi mano por cuestiones económicas, y por eso es que hacemos estas cosas, ¿no? Entonces, exactamente. Para que la gente se dé cuenta de cómo tenemos muchas cosas que cambiar, tanto en el lenguaje hablado, en el físico, y como la sanación que puedes biodescodificar de lo que viene siendo tu proyecto sentido. ¿Es correcto, Pati? Sí, claro, Violeta. Me gustaría tomar una cosita que dijiste recién, que como siempre decís tantas cosas que daría para un montón de cuestiones, ¿no? Pero fíjate que dijiste la palabra daño, ¿no? Haber hecho mucho daño a los hijos. Esto normalmente, ¿qué genera en nosotros? Y culpa, porque cuando lo vemos decimos, ay, qué espanto, qué daño les hice. A ver, ¿fue intencional? No, no fue intencional. Uno está justamente manejado por creencias, mecanismos, sufrimientos propios y todo esto que ya viene trayendo. Entonces, la mirada inteligente sería, bueno, a ver, hasta ahora yo pude hacer esto, no tenía la conciencia para hacerlo de otra forma. Ahora estoy escuchando cosas que a lo mejor me sirven, que me dan una nueva mirada, una nueva percepción de las cosas. Entonces uno puede empezar como, a partir del día de hoy, empezar a modificar si tiene este conocimiento, si deja de culparse y de flagelarse por los errores. Todos nos hemos equivocado, así como nuestros padres también se han equivocado con nosotros. Entonces esto es una cadena. Entonces me parece importante la falta de juicio, ¿no? En lo que no hagamos un juicio. Porque además fíjate que sobre lo que hicimos, digo, sobre nuestros errores, porque eso nos hace quedar como, ay, qué espanto. No, ese lugar no sirve, no suma, nos resta energía. Entonces, bueno, perfecto, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? ¿En qué cosas me doy cuenta que estoy siendo, esto que vos dijiste, Violeta, nos pasa a todos, que estoy siendo igual a mi madre? ¿No? En general, casi nadie se quiere parecer a la madre o al padre. Y lo peor que te pueden decir es sos igual a tu madre, ¿no? Esto no invalida todo lo bueno que nos hayan podido dar, ¿no? Pero cuanto uno más se resiste a ser igual, te habrá pasado, uno a veces hasta se escucha gritándoles a sus hijos igual con la misma voz y las mismas palabras que tu madre te gritó a vos. Y uno dice, qué horror, no quiero esto. Y cuanto más lo rechazo, más lo hago. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay que hacer no es rechazarlo o tratar de no imitarlo, sino poder integrar esa información. ¿Cuál es la información que está en esa repetición de ese patrón de funcionamiento en mí?
que yo todavía tengo un dolor con la historia, que no puedo soltar las emociones de sufrimiento que a mí me generó mi propia historia. Por eso la sigo actuando y sigue activada en mi mente subconsciente y obviamente, Viole, los destinatarios van a ser nuestros hijos de toda esa información. Entonces, claro que es importante tener esta información. Y también, fíjate, yo quisiera definir un poquitito, si me permitís, qué es una creencia, ¿no? Porque, aunque parezca una cosa obvia, podemos no saber qué es una creencia. Una creencia es un pensamiento, es una idea, un concepto que en algún momento de todo este recorrido que decimos de todas las cosas que han incidido, se instaló, entró. Y las creencias tienen una serie de características que es muy importante ver, que son vividas como verdaderas. Una vez que la creencia entró a la mente subconsciente, esa creencia es verdad para mí. No tengo un espíritu crítico, un ojo observador que diga, a ver, esta creencia es verdadera o es falsa, coincide con mi realidad. No, entró y se instaló. Entonces, empieza a actuar generando realidad. Y entonces es como que decimos de alguna manera que una vez que se instalaron esas creencias, yo las vivencio como verdades incuestionables que van generando realidad, ¿no? Se convierten como si fueran una profecía autocumplida. Si yo pienso que puedo, voy a poder. Si pienso que no puedo, no voy a poder. Si pienso que no sirvo para nada, no voy a servir para nada. O sea, acá añado que también nuestro inconsciente tiene 2 o 3 características entre las tantas que tiene que vienen muy bien retomar hoy y asociar hoy con esto que estamos compartiendo. Que el inconsciente es inocente. ¿Qué significa que es inocente? Que lo que yo le digo lo cree. ¿Mm? Este es un punto esencial al entender las dinámicas en terapia, ¿no es cierto? Si yo le digo a un niño, no servís para nada, el niño lo cree como verdadero. Después, ¿qué otra característica tiene? Que es obediente el inconsciente. Esa información que yo le cargué la va a obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Qué otra condición tiene? Que es atemporal. ¿Qué significa esto? Que si a mí me dijeron cuando yo tenía 5 años, vos no servís para nada, cuando yo tengo 50, voy a seguir en esa atemporalidad del inconsciente funcionando desde esa misma creencia de mis 5 años. ¿Entendés? Entonces, es inocente, es obediente y es atemporal. Entonces, a veces no nos damos cuenta, y acá lo enlazo con esto que hablábamos el otro día, las dos por fuera, esto que dice Joe Dispenza, ¿no? Que nosotros tenemos circulantes en nuestra mente diariamente aproximadamente unos 65.000 pensamientos. Por supuesto, las creencias están ahí metidas, ¿no? Como pensamientos. De esos pensamientos, de esos 65.000 pensamientos, apenas creo que 60 o 70 pensamientos en el día son conscientes. Entonces, puedes imaginarte la cantidad de información que circula de manera automática. Y entonces, ¿qué dice él? Que nosotros, de alguna manera, si no hacemos un trabajo consciente y podemos identificar qué es lo que hemos estado pensando y sintiendo hasta el momento, estamos permanentemente viviendo el pasado en el presente. Porque yo me levanto hoy a la mañana y los mismos pensamientos de ayer, de hace 6 meses, de hace 2 años, van circulando por mi mente. Y me siguen diciendo, vos podés, vos no podés, no hagas, no digas, no hables, cuidado. Esa voz que decías en tu cabeza, esa voz la tenemos todos. Esa es la voz de nuestro ego que se apega al pasado, a la información conocida. Entonces, el gran desafío en este momento, Violeta, es activar la otra voz, la voz de la conciencia, como si hubiera 2 voces posibles en nuestra vida. La voz del ego pegada a un personaje automatizado que nunca elegimos y que hemos confundido con nuestra identidad, y activar la voz de la conciencia, que es el ojo que mira qué es lo que hubo acá. Entonces, recién ahí, podemos empezar a discernir y a elegir un poquito, a ver, este personaje automatizado y este sistema de creencias que han creado la realidad que he vivido, ¿qué es lo que tiene que a mí ya no me sirve? ¿Qué es lo que tiene que a mí no me gusta? ¿Qué es lo que tiene que me genera vínculos difíciles o enfermedades o imposibilidades de avanzar en mi vida o conflictos en todas partes? ¿De dónde sale eso?
¿Sale de que la gente es mala? No, sale de la información que yo traigo, que la estoy volcando en mis experiencias del mundo exterior. ¿Se comprende, Viole? Sí, un ejemplo muy, muy básico de eso es cuando los hijos se acuerdan de cosas que tú no te acuerdas. ¿Te acuerdas, mamá, cuando me regañaste aquella vez? Y tú así como que, ¿qué? Yo no me acuerdo. Que a mí me pasa bien seguido. Y ellos se acuerdan con lujo de detalles. Entonces, ahí te da un claro ejemplo de que como hijos estamos patinando en ese bucle de tiempo de cuando la mamá nos regañó. Pero fíjate que chistoso porque nos es muy difícil acordarnos cuando la mamá se quedó despierta toda la noche para revisar tu temperatura, cuando Claro. salió corriendo al colegio porque a ti te había pasado algo, cuando tuviste una persona que te ayude en alguna situación, pero sí te acuerdas del ex que te estuvo ahí flagelando la vida o chupando la vida. Entonces, voy a hacer otro ejemplo, una creencia, vas a un lugar, te dicen, mira, ahí se aparece la Llorona, y toda la vida pasas por ahí con miedo porque ahí claro. Te dijeron que se aparece la Llorona, pero si te dicen, oye, ahí enfrente hay terapias, puedes ir para que revises tus miedos y eso, la gente no puede creer en una terapia, pero cree más en la creencia de que ahí hay un fantasma, ¿no? Eso hablando de las creencias. Tenemos sí. Preguntas, Pati. Cristina, ¿qué hacemos cuando hacemos consciente esta información que traemos desde el proyecto Sentido? ¿Cómo modificar estos patrones? Claro, el primer punto exactamente es como lo dijo Cristina, ¿no es cierto? Poder identificar cuál era la información, como decíamos recién, que estuvo actuando de manera automática en mi vida y generando una cierta realidad. Si yo ya sé que esas creencias, digamos, las tengo conscientes, bueno, a ver, ¿de qué forma yo sí querría estar? ¿De qué forma yo sí querría actuar? Porque he actuado de manera inconsciente, no ha sido elegido. Entonces, sabiendo qué era lo que me estaba determinando previamente, bueno, a ver, ¿cuáles serían las creencias? Yo muchas veces les sugiero a las personas y los ayudo a que escriban en un papel, bueno, esta creencia, vos no servís, vos no podés, vos no te animás, o sea, la creencia que sea, ¿no? Para que identifiquen conscientemente ahora ya con esta información desde qué lugar estuvieron funcionando. Entonces, poder hacer como una reprogramación de creencias, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles serían las creencias que a partir de ahora vos te podrías decir para poder funcionar de una manera totalmente diferente a la que funcionaste hasta ahora? Si antes creíste que no podías, ¿cuál sería la creencia que podría llevarte hacia adelante? En programación neurolingüística se llaman creencias limitantes, las que nos mantienen paralizados, digamos, o generando realidad desagradable, y creencias posibilitadoras que abren puertas, que abren nuevos caminos, las creencias que uno puede elegir conscientemente. Entonces, obviamente cuando uno toma conciencia, Violeta, de ciertas cosas y puede elegir conscientemente cómo me gustaría poder manejarme, ya estoy diseñando nuevas posibilidades de pensamiento, y cuando para el cerebro hay nuevas posibilidades de pensamiento, hay nuevas posibilidades de acción. Con lo cual, cosas que antes no hacía, conductas, actitudes, límites que antes no ponía, ahora con esta nueva conciencia los puedo empezar a poner, me puedo empezar a escuchar, trato de ser coherente conmigo, de acuerdo a pensamientos nuevos que me van a permitir, en base a esa reprogramación del banco de datos, vamos a decirlo así, accionar de una manera diferente. Entonces, obviamente, cuando esto sucede, el resultado en mi vida es diferente. Lo que sucede es diferente y yo empiezo a experimentar realmente un cambio, ¿no es cierto? Así es. Hay muchas creencias. Yo creo que sería padre que la gente hiciéramos un ejercicio de todas las creencias. Hay una creencia del dinero y ahí les voy a dar en la pata de palo a todos. Nos han dicho que el dinero es malo, nos han dicho que el dinero lo hacen las personas que no son honestas y no es así. El dinero no es malo. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip también de que los papás tenemos que ser demasiado rígidos, hay que cambiar muchos chips. Hay otras preguntas, Patti, dice Gisela, desde el proyecto Sentido, cuando un hijo muere o no llega a nacer, otro de los hijos podría reemplazar por parte inconsciente de sus padres a ese hijo que murió. Sí, claro, esta es una figura
de la cual habla mucho el doctor Salomón Selyam cuando habla del síndrome del yaciente, ¿no? Es cómo la persona que nace después de un hijo que ha muerto, o un hijo no nacido durante la gestación, o que ha muerto ahí el bebé, digamos, la persona que sigue después de ese yaciente, como le denomina él, carga con toda una expectativa a nivel inconsciente del clan de ser quien repare, ¿no?, de manera simbólica, un dolor profundo, porque Salomón Selyam lo califica este tipo de muertes inaceptables, ¿no? Más allá de que nunca uno espera una muerte, pero una muerte de un bebé y un bebé que se está gestando, son cosas a nivel profundo del clan muy dolorosas, como inaceptables, como las denomina él. Entonces, digamos, el inconsciente familiar, que funciona con los mismos principios que el inconsciente individual, busca, pone, digamos, como una forma de resolver el dolor, como toda la expectativa de que el que sigue repare el dolor que nosotros tenemos por esta pérdida previa. Con lo cual, la persona que nace después de un yaciente, a muchas veces lo vemos en la terapia, Violeta, que carga como si fuera con una responsabilidad, queda como, inconscientemente, ¿no? Queda como atado, queda como si fuera siendo el otro. Y los demás me miran como si fuera el otro a nivel absolutamente inconsciente. Entonces, suelen ser personas a las que les cuesta como mucho hacer su propia vida, les cuesta mucho despegarse del entorno familiar, porque es como que el árbol familiar en silencio les dijera, quédate, no te vayas, viniste a sanarnos un dolor a nosotros, no tenés derecho a hacer tu propia vida, sos parte de la sanación de este dolor. Y en general son personas que muchas veces son tristes, personas que se sienten como una tristeza y no saben muy bien por qué, les cuesta estar como si fuera conectados con esta vida terrenal, son personas que a veces les gusta lo sobrenatural, las cosas inexplicables, como las cosas de otro mundo. Bueno, podríamos hablar infinitamente, es un tema muy interesante, pero sí, la respuesta es sí. Hay otra pregunta que también está unida un poquito a eso. ¿Eso sucede por no haberse hecho el duelo necesario para soltar a ese hijo? Y bueno, sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que justamente como la mayoría de las personas carecemos de herramientas y además hacer este duelo implica, como en cualquier duelo, ¿no?, entrar en el dolor, permitirse atravesar el dolor y en general nadie quiere sufrir. Lo que hacemos y en estos mecanismos de protección que tiene nuestro aparato psíquico es bloquear esos dolores, ¿no? Como tantos otros en nuestra vida que hacemos a lo largo del tiempo, no es solamente esto que bloqueamos, ¿no? Bloqueamos muchas cosas. Y quiero hilvanarlo con esto que dijiste vos hace un ratito. Espérate, ¿qué fue lo que quería decirte? Esto que dijiste de que en general nos acordábamos más de las cosas negativas, ¿no? Que este reproche o reclamo de los hijos, sí, cuando vos hiciste tal cosa conmigo y no se acuerdan de todo lo que sí hubo, lo quiero hilvanar porque es interesante saber por qué pasa esto. Porque uno podría decir, ay, pero qué desagradecido, después todo lo que hago, las noches sin dormir, todo lo que hice, y de eso nadie se acuerda, de todo lo bueno nadie se acuerda, y te acordás de ese día en que yo hice, no sé, me cometí un error. ¿Por qué? Porque las cosas positivas, digamos, o las cosas que están bien hechas en nuestra vida, que son muchas también, Violeta, porque también tenemos que habilitarnos esto, ¿no? Son muchas las cosas que también hicimos bien, ¿no? No está todo mal. Entonces, esas cosas, como no quedaron pegadas a emociones dolorosas, están integradas. Es como que se guardan. Todo, como decimos en constelaciones familiares, ¿no? Todo lo que sí hubo que fue bueno para mí, está integrado, está guardado, forma parte de mí. En cambio, y deja de ejercer una influencia, está como archivado. En cambio, lo que me dolió, lo que está pegado a la emoción, lo que está pegado a algo que me faltó, está con una emoción pendiente de solución. Entonces está presente, el inconsciente lo tiene como sin resolución. Por eso nos acordamos más de lo que está mal, vamos a decir así, que de lo que está bien. Porque lo que está bien ya es parte de mí, ya lo integré, ya no me molesta. En cambio, en estos principios que nuestro inconsciente tiene, lo que está sin resolver, lo que está pegado a un dolor, a un sufrimiento, etcétera, está pendiente de solución. Y te lo voy a traer, y te lo voy a traer, y te lo voy a traer las 500 veces que te lo tenga que traer hasta que lo mires. Digo, porque me parece interesante este concepto también de asociarlo con esto que estamos hablando, ¿no? Así es. Aquí hay otra pregunta de Valeria.
Dice, ¿podrías explicar por qué y para qué sirven los ejercicios de psicomagia? Ajá, bueno, como no, ahora nos vamos a otro tema, pero también es muy interesante. Esta es una herramienta terapéutica que yo uso muchísimo en las consultas, es una metodología de Alejandro Jodorowsky, es como si fuera la posibilidad, es una herramienta terapéutica que nos permite la transformación de una vivencia que hasta ahora hemos llevado como totalmente dolorosa o terrible o oculta o secreta en nuestra vida y que por supuesto viene ejerciendo una presión desde lo oculto en esta necesidad de drenaje, ¿no? Según los principios del inconsciente. Esta técnica nos permite como sacar afuera, exteriorizar, drenar, digamos, dar curso a una emoción que está pendiente de solución en mi vida. Por ejemplo, yo la utilizo mucho cuando hay, suponete, una gran furia contra uno de los padres, por ejemplo, o ha habido una persona que ha abusado de nosotros, cuando cualquier tipo de situación donde la persona ha tenido un trauma muchas veces, ¿no? Sin resolver, y a lo mejor tenía una edad muy pequeña, una edad muy temprana, y obviamente no pudo hacer nada con esa emoción, y en esta temporalidad que el inconsciente tiene, esa emoción lo ha acompañado durante toda su vida y sigue estando en su presente, en su vida adulta, filtrando la manera en que la persona mira la realidad. Entonces, este tipo de ejercicios de psicomagia, se llama así, psicomagia, porque nos ayuda a través de algo que parece mágico porque es teatral, como a reciclar una información. Voy a dar un ejemplo para que las personas que nos escuchan y nunca han oído hablar de esto comprendan. Si yo hubiera sido abusada de niña y nunca lo hubiera podido gestionar esto, y encima no me hubieran creído, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces sucede, se le sugiere a la persona que prepare como si fuera una escena teatral, ¿no? Que ponga, por ejemplo, en un sillón un par de almohadones, un cartel escrito con el nombre de la persona abusadora y, por ejemplo, agarre un palo, ¿sí? Entonces, se para adelante, ¿sí? Agarra el palo, le empieza a pegar a esos almohadones, a ese sillón, empieza a gritarle, empieza a decirle, empieza a descargar, empieza a decir todo lo que necesitó, como si se pudiera estar defendiendo desde el presente de lo que no pudo defenderse cuando tenía 5 años. Uno puede decir, pero eso, nuestra mente consciente, ¿qué va a decir? Ay, pero eso, que vos estés pegándole a una silla con un palo, hoy que tenés 45, ¿qué cosa va a modificar? ¿Te acordás que hablamos hace un rato de la atemporalidad del inconsciente y de la inocencia del inconsciente? Jodorowsky dice que para el inconsciente su lenguaje es la imagen y la emoción. Un ejercicio con este encuadre, justamente lo que está en juego es la imagen mía defendiéndome de un abusador y las emociones que yo estoy pudiendo exteriorizar en ese momento de manera absolutamente atemporal. Entonces, este ejercicio es para nuestra mente inconsciente, para nuestra parte profunda, no es para nuestra mente racional. ¿Sí? ¿Se comprende el sentido del ejercicio? Entonces, me sucede en consulta, que es muy interesante también de ver, que cuando uno trabajando con la persona le sugiere un ejercicio de psicomagia o acto simbólico, como también se lo denomina, a la persona le empieza a cambiar la expresión, le empiezan a brillar los ojos, le pasa algo corporalmente, porque es como que está encontrando una forma de reciclar esa información tan pesada que ha llevado a lo largo de su vida y que además, suponete que la persona con la que yo tuve el conflicto ya se murió. ¿Cómo hago? ¿O cómo hago para expresarle a mi padre que me pegó desde que yo era chico y me desmayaba de los golpes que me daba? ¿Cómo hago para expresarle hoy que mi padre está muerto y yo tengo 50 años? ¿Cómo hago? ¿Qué hago con eso? Y no parecería que no puedo hacer nada. Bueno, con este tipo de ejercicios sí se puede hacer. Y sí se puede liberar una importantísima dosis de energía que realmente genera un alivio enorme en las personas que hacen este tipo de ejercicios. Es una técnica absolutamente maravillosa. Aquí Graciela nos pregunta, ¿qué pasa si tienes la creencia de que todo lo puedes hacer, pero perfecto? O sea, que crees que si no te sale perfecto, no lo hagas. Claro, bueno, acá obviamente esta persona está programada en una autoexigencia
derivada del lugar en el que estuvo en su historia familiar, porque siempre nos moldeamos ahí, nos programamos ahí, ¿no? Evidentemente, quizás esta persona, para poder ser aprobada en su historia familiar, necesitó hacer todo bien y todo impecable, y si no lo haces, no sos aprobada. Entonces, en general, cuando se tiene este tipo de programaciones, se sufre mucho, porque no me puedo permitir el error. Entonces se convierten en personas controladoras, que no pueden ser espontáneas, que normalmente tienen dolores de cabeza, se sienten desvalorizadas cuando algo sucede ahí fuera de mi control, las famosas migrañas, ¿no? Digo, pueden... Yo fui así en algún tiempo. Claro, entonces fíjate que yo a veces digo, ¿no? Que hay dos, bueno, hay muchas, pero hay dos factores que si uno quiere sufrir y quiere pasarla mal, como decimos en Argentina, intenta ser perfeccionista e intenta controlar. Con estos dos aspectos te garantizás sufrir seguro, ¿no? Entonces, tener que hacer todo perfecto es una autoexigencia imposible de sostener, no sería real, no sería real. Entonces, bueno, nada, hay que revisar las creencias y las motivaciones inconscientes que hicieron, que en este caso es la pregunta de Cristina, que ella funcione así. Claro. Porque, a ver, vos pensás, Violeta, como decíamos antes, ¿le sirve en su vida haber funcionado así? Seguramente no. Hay una serie de consecuencias negativas que el personaje o la identidad o estas creencias han generado en ella. Seguramente mucho estrés en muchos momentos, mucha culpa por no poder actuar como pensé que tenía que actuar, sentirme desvalorizada por la mirada de los otros porque no fuiste la perfecta que todos estamos esperando que vos seas. ¡Qué mal! Entonces es un estrés con la situación. Así actúan las creencias, obligándonos a ser como creímos que teníamos que ser de acuerdo a la programación familiar, pero los resultados, que son a veces el malestar, el dolor, el sufrimiento, la imposibilidad, la enfermedad, nos están diciendo que así no es, que este sistema de creencias automático ya no nos está sirviendo. Entonces tenemos la inmensa posibilidad, teniendo esta conciencia, de rediseñar nuestra programación y elegir, ahora sí, conscientemente, cuáles serían las creencias o pensamientos en mi vida que yo elegiría para sentirme bien, en coherencia, tranquila, siendo yo, soltando, por supuesto, lo que los demás piensen de mí, las expectativas, que esto, por supuesto, requiere un proceso de evolución, ¿no es cierto? Y de seguridad interna para saber que en realidad lo único que podríamos controlar en el mejor sentido serían nuestros propios procesos. Y lo único también que podemos modificar son nuestros propios procesos, ¿no? Así es. Graciela fue la que nos hizo la pregunta de la creencia de la perfección. Y ya a la última pregunta por acá. Tienes muchas felicitaciones, Patti. Gracias a todos los que están aquí conectados. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Y Cristina, conectando al tema del abuso, dice, hablando de abuso y para unirlo con el tema, ay, es que a mí este tema me duele. ¿Cómo actúa la creencia de que se lo buscó, yo lo provoqué? Bueno, claro. A ver, es interesante esto porque es un tema muy recurrente en las personas que lo han sufrido. Normalmente es como un argumento que surge muchas veces por parte de otras personas también, que a veces yo he escuchado en la consulta, ¿no? Bueno, algo habrás hecho, seguramente lo habrás provocado. Además, vos pensás que en el inconsciente colectivo ya es una cuestión que está como instalado desde un lugar de culpa. Por eso muchas veces las personas que lo sufren ni siquiera lo dicen, porque normalmente son niños, tienen una conciencia ahí medio sutil de que hay algo que está mal en lo que está pasando, pero no tienen la conciencia real de la dimensión que tiene la situación. Muchas veces también son amenazados por las personas que los abusan, esto también es muy frecuente, no digas nada o la mato a tu mamá si lo contás, o todas estas cosas que generan una presión terrible, ¿no? Entonces, normalmente, Violeta, son informaciones que cuando en el ámbito familiar salen a la luz, si un niño lo dijera o una niña lo dijera, y normalmente las personas abusadoras están en el entorno más íntimo, puede ser el padre, puede ser el hermano, puede ser el tío, puede ser el primo, puede ser el abuelo. En general son personas del entorno familiar, con lo cual
cuando esta información sale a la luz, es tan terrible el shock que genera a nivel familiar que no se sabe qué hacer con esa información. Entonces a cada persona se le activa, no sé, la desesperación de algo habrás hecho, vos tendrás la culpa, o yo he atendido casos, por ejemplo, donde ante una situación así, con un padrastro, por ejemplo, el abusador era un padrastro, y la madre la echó a la hija de la casa, ¿no? Por ejemplo, por recordar un caso de los tantos que he atendido. Entonces, es una información tan difícil de procesar, ante la cual no se encuentran herramientas. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Lo saco a mi marido? ¿Saco a mi hijo? Si fueran dos hermanos, dejo de hablarle a mi hijo que también quiero porque le hizo daño a otro. Es una situación muy compleja y lamentablemente, Violeta, muchísimo más frecuente de lo que se cree. Entonces digo, esto que pregunta Cristina, bueno, es porque no se sabe qué hacer con la información. Entonces es una situación sumamente difícil, quizás de las más difíciles con que se encuentran a veces los sistemas familiares. Por eso se silencian, por eso no se dicen, por eso a veces se convierten en secretos familiares, que sería otro lindísimo tema para hablar en algún momento, ¿no? Los secretos familiares, cuál es la incidencia, desde los principios que tiene también el inconsciente familiar. Va a volver a repetir las situaciones, va a volver a generar entornos donde esa energía no mirada, no gestionada, no integrada se vuelva a expresar de alguna forma. Esto también es muy frecuente cuando uno hace el análisis transgeneracional, ¿no? En casos de abuso. Pero bueno, sería un tema inmenso para abrir. Así es, que ya nos ha tocado hablar del tema del abuso y sí ha sido bastante fuerte esas veces. Yo en lo personal padecí de abuso en mi niñez y se repitió la historia posterior, ¿no? Gisela dice que los padres pueden mirar a sus hijos como ellos fueron mirados por sus padres. ¿Cómo afecta eso a los hijos? Es un poquito lo que acaba de contestar Patti. O sea, vamos repitiendo las historias, los miramos de la misma manera y repetimos las situaciones, las formas y todo, ¿no? Entonces, sí. A ver, si me ¿cómo permitís afecta hacer... esto a los Sí. hijos? Dice así. Claro, sí. A ver, es interesante esto porque no siempre repetimos la historia, ¿sí? Hay tres opciones de funcionamiento con respecto a esto, que son los patrones en los que estamos todos nosotros. En alguna de estas tres posibilidades estamos todos los padres. Primero tenemos la posibilidad de repetir, por supuesto estamos hablando desde lo que es lo inconsciente, lo automático, ¿no? Muchas veces repetimos la historia, no sé, fueron violentos con nosotros somos violentos con nuestros hijos. Nos abandonaron y fueron indiferentes, hacemos lo mismo. O nunca nos dijeron te amo, yo tampoco conecto, ¿no? Esto es una repetición automática de un modelo. La otra postura, totalmente opuesta, Viole, sería la compensación de este modelo. Como a mí me abandonaron, yo sobreprotejo. Como a mí nunca me dijeron te amo, le digo 25 veces por día a mi hijo que lo amo, ¿no es cierto? Me pongo en el lugar absolutamente opuesto. Me acuerdo que una vez en una conferencia que di, no me acuerdo el tema que estábamos hablando, y salió esta cuestión, ¿no? Entonces una mujer una mujer del público me dice, ¿pero qué? ¿Entonces está mal decirle a mi hijo te amo? Le digo, ¿cuántas veces por día se lo decís? Todo el tiempo. Le digo, ¿y tu hijo qué dice? ¡Ay, mamá! Entonces todos empezaron a reír porque obviamente estaba siendo muy pesada con el hijo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿de quién es la necesidad de decir, hijo, te amo? De ella. En esta necesidad de reparación de su propia niña que nunca lo escuchó. Entonces, ¿sabés cuál es el tema en este punto, justo en este mecanismo de compensación? Que creemos que porque estamos haciendo lo contrario a lo que tan mal hicieron mis padres, yo ya estoy resolviendo. Entonces uno hasta lo dice, no, yo ni loca voy a ser como mi madre, yo jamás voy a actuar con mis hijos como actuó mi madre. Y uno cree erróneamente que así yo ya estoy resolviendo la situación. No estoy resolviendo la situación, estoy reparando mi necesidad infantil, con lo cual no puedo ver al hijo que tengo enfrente. Me estoy reparando a mí misma, por decirlo de esta forma. Y la tercera opción, Violeta, que sería la opción saludable, sería poder mirar qué fue lo que a mí como hija todavía me ha quedado doliendo. ¿Cuál es la herida que yo no he podido sanar en mí misma de mi propia historia familiar?
Sobre eso tengo que trabajar yo, resolver mi emoción pendiente. Entonces, si yo puedo gestionar, sanar, resignificar e integrar esa emoción pendiente de mi propio dolor, recién ahí estaría, como por decirlo así, en una condición de salud emocional desprovista de mi propio condicionamiento para poder mirar a mi hijo y ver qué es lo que mi hijo necesita, que no tengo la menor idea si no se lo pregunto. ¿Te das cuenta? Bueno, pues mucha información, mucho que aprender. Ya pusimos una nueva semilla dentro de cada una de las personas que nos escuchaban el día de hoy y que nos van a escuchar posterior a esto. Esperemos si esta información nos haya servido. Yo creo que sí, porque son temas que nos podemos estar aquí todo el día, pero nada más es como que un poquito para que nos demos cuenta de todas las situaciones que hay que solucionar ahorita, ¿no? Entonces, trabajemos en la opción 3 que nos acaba de decir Patti, soltemos las otras porque personalmente yo hice lo segundo, estuve en esa polaridad, fui una mamá muy sobreprotectora. Sí. O sea, para mí tener en mi casa a mis hijos era lo mejor del mundo y mis hijos así como que auxilio, ¿no? O sea, mis hijos vomitan a su mamá, tienen demasiada mamá, ¿no? Entonces, fíjense cómo es una polaridad, cómo irse de un extremo a otro tampoco es tan bueno, ¿no? No. Entonces, pero lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Damos lo que tenemos. Entonces, pues muchas gracias, Patti. Gracias por este sábado. Gracias por las personas que nos esperaron, que empezamos tarde. Es un súper tema el de hoy. Ya saben, cualquier cosa nos pueden dejar un mensaje interno si quieren consultar con Patti. Pueden seguir en sus redes. Recuerden que ya nosotros también ya cambiamos de nombre. Nuestro nombre ahora ya es un nombre donde se integra el masculino y el femenino, por lo que ya dejamos de ser Brujer. Ahora ya somos Anteadel, Terapias Alquímicas, y esto va a seguir creciendo y sigamos compartiendo. Muchísimas gracias, Patti. ¿Algo que nos quieras decir para cerrar? Bueno, no, un gusto también para mí estar compartiendo estas cosas y sobre todo que pueda llegar a muchas personas, ¿no? Y esta posibilidad que me gusta decir siempre, como insistir, creo que las dos lo compartimos, en la posibilidad de rediseñar lo que viene, ¿no? Que está en nuestras manos absolutamente, ¿no? Porque uno a veces dice, uy, pero qué difícil es cambiar, y no, los procesos llevan mucho tiempo. No, los procesos no llevan mucho tiempo. Cuando uno quiere resolver y quiere mirar y ve dónde estuvo parado, qué es lo que lo estuvo condicionando, qué cosas estaba pensando para actuar de esa forma, y puede incorporar otra información, y se da el permiso también para salirse de lo viejo, conocido y cómodo y funcional muchas veces. El cambio, cuando uno tomó una nueva conciencia y se dio cuenta además que esa nueva conciencia le va a proveer un bienestar y una coherencia, bueno, si no hace el camino, está bien, todo el mundo tiene derecho a hacerlo y a no hacerlo, ¿no? Pero como le decíamos la otra vez, Viole, también es tan interesante el resultado, uno va sintiéndose tan bien y va pudiendo transitar los procesos de una manera tanto más liviana y con tantas más herramientas, que bueno, la invitación es a eso, ¿no? Y creo que este ciclo y el otro que estamos haciendo de Compartiendo Vino tienen este objetivo: proveerle a las personas herramientas para despertar, herramientas para caminar, herramientas de conciencia y todo esto. Así que más que feliz de estar en este proyecto junto con ustedes. Gracias, Violeta, muchas gracias a vos. Gracias, gracias a todos. Noni, Ana Jatá, allá acá me mandaron un de Tehuajo, no sé dónde sea en Argentina, yo creo, no sé, por allá, sí, pónganos de dónde son para mandar el saludo a los lugares donde están cada uno. Bueno, pues gracias a todos, que tengan un bonito fin de semana, disfruten, váyanse a la playa, hagan una psicomagia en la playa, hagan algo, pero hagan algo en estos tiempos para que soltemos y seamos más plenos. Les mando un beso a todos, te mando un beso a ti, Patti. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Violeta. Compartiendo. Un beso enorme. Bye, gracias. Adiós.